Un artista es una persona extremadamente sensible. Observa, disfruta y sufre la realidad de su entorno, con habilidades creativas que desarrolla al máximo, con necesidades de comunicar un mensaje a sus semejantes a través de la danza, el teatro, la música, la poesía y la pintura. Buscan preservar costumbres, retratar la realidad y algunas veces romper con paradigmas. Algunos artistas, pocos, combinan sus habilidades con más de una disciplina artística, como es la música con la danza, el teatro con la literatura, logrando exquisitas obras de arte. A veces pensamos que el arte es antiguo, que ya no hay artistas, que hay artesanos, pero la realidad es que hay muchos artistas en la actualidad. Hoy tenemos 3 artistas que te sorprenderán. Axelófono, músico, cantautor y compositor que busca preservar la cultura musical con un gran talento, endulzando el oído con sus ritmos y con su voz, logrando una propuesta sin igual. María Rita Moncada, profesora, tanatóloga, pero sobre todo escritora y poeta, sensible, sencilla, pero con una riqueza y frescura en sus textos, una verdadera artista. Y para terminar, Jica Cuentacuentos, una mujer que descubrió en los cuentos su gusto y habilidad para realizar adaptaciones de cuentos clásicos, acercándolos a las nuevas generaciones, teniendo muy buena aceptación en el público de todas las edades. Esto es Galería de Creadores, el espacio donde los autores nos contagian de su obra y fechas para la música, letras, plástica y artes escénicas. Axelófono nos acompaña aquí en Galería de Creadores. Hermanito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy contento de estar hoy aquí en este lugar tan lindo, tan cálido, y contento de saludarte a ti y a toda tu audiencia. ¿Me gusta o no? Lo vives. Así es. Eso yo creo que es lo más importante, porque al final las canciones están relacionadas con lo que uno siente, con lo que uno vive, y justamente de esa canción, pues particularmente habla de nuestra identidad, ¿no? Y para mí fue un homenaje para un amigo muy querido en común que tenemos tú y yo, pero de alguna manera quería retomar nuestra cultura y ponerla en un espacio en donde pudiéramos identificarnos, pudiéramos sentirnos acompañados de una tradición que quizás viene de milenios. O sea, porque en México la muerte, la relación que tenemos con la muerte creo que es algo de lo que más nos representa y nos acompaña, tanto que ni cuenta nos damos a veces, ¿no? Uh-huh. Y la forma en la que empecé a componer es que mi tío, que fue el que me enseñó a tocar guitarra primero, tenía unos cancioneros que seguramente tú conociste y alguien de nuestra audiencia conocerá también. En estos cancioneros venían las letras de las canciones, pero pues traían los acordes, unos números arriba, y tú tenías que ir tocando los acordes. Pero pues todas esas canciones que tenía yo ahí, Oscar Chávez, Chava Flores, The Beatles, eran canciones que yo no conocía realmente, era un niño. Uh-huh. Entonces, como niño, cuando yo aprendí a tocar los acordes que venían en estos libritos, empecé a componer melodías para esas letras que venían en esos libros. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento a la composición de melodías, en este caso. Y después me di cuenta que podía hacerlo también con mis propias letras. Y empecé a componer mis propias letras con estos cambios de acordes, y así fue como empecé esa aventura. El camino fue largo hasta llegar a estudiar composición de música popular contemporánea, que me abrió mucho los ojos, la mente. Y luego estudié en la Sociedad de Autores y Compositores de México, un diplomado en composición de canciones. Y bueno, me he preparado de muchas formas con muchos maestros de muchas disciplinas tan diversas como escritura creativa, hasta clown, ¿no? Malabares, etc. Entonces ese es un poco como de mi formación, pero siento que siempre está presente este juego que yo tenía con las palabras y la música desde que era niño. Siento que eso es lo que pasa a veces, justamente las personas no se imaginan la cantidad de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, dedicación que implica llegar un día a un banco, sentarte y tocar una de tus canciones. Nadie se lo imagina, parece algo fácil.
Y de hecho ese es el trabajo de un artista, hacer que parezca muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad sí implica mucho trabajo y creo que es importante que se reconozca, pues desde la obra que uno crea hasta pues vamos a decir, el valor, la valentía, el coraje que implica ir y mostrar el trabajo, ¿no? Que uno hace, porque ahí es cuando realmente toma sentido lo que uno hace. De ahí guardado en la casa no toma ningún sentido. Para uno puede gustar, pero cuando lo proyectas, cuando lo enseñas a la gente, entonces ahí es cuando nace la magia, porque pasa como te pasó a ti con esa canción de la muerte. Te puedes identificar, te puedes sentir apapachado, acompañado, y siento que ahí es donde está realmente el valor, ¿no? Cuando esa obra, esa canción o ese texto llega y te dice, mira, te abraza, aquí estoy contigo. Por eso la música es un gran paliativo para la sociedad. Y cuando llegas con una propuesta genuina, es más, ¿no? Bueno, yo diría que más que es más bien un despertador. Un despertador de conciencias, un despertador de emociones. Porque si tú te subes al metro a esta hora, ¿no? Y observamos qué está pasando a nuestro alrededor, podemos ver caras demacradas, caras tristes, caras absorbidas. Y de pronto la música nos permite conectarnos con algo que está vivo dentro de nosotros. Y siento que esa labor es indispensable. Es indispensable. Y yo, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con infancias, es decir, que estoy dedicando mi trabajo creativo para las infancias, pues me doy cuenta que es un trabajo muy necesario, que implica pues tener también todas las herramientas, toda la seriedad que implica hablarle a un niño y decirle, te traje un apapacho hecho de sueños y caricias, está recién salido de mi corazón, y cómo eso puede representar algo verdaderamente para ellos y para ellas. Hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Sí. Y la forma de socializar, la forma de comunicarse cambió muchísimo. Y claro que eso tiene estragos. Todavía no sabemos bien cuáles, pero sí es muy importante considerarlo, porque definitivamente es algo que probablemente pues estemos cargando por varias generaciones, dado que su desarrollo no fue pues el más apropiado, ¿no? Estar encerrado en tu casa sin ver a nadie no es bueno para los adultos, y menos aún para una mente que se está desarrollando, para un ser que está aprendiendo el mundo, ¿no? Y yo lo he visto en los talleres, en los conciertos que doy. Muchas veces a los niños más pequeños les cuesta trabajo disfrutarlo, expresarse, ¿no? El 27 de abril, que es sábado, tenemos 2 funciones. Una en la mañana con un proyecto muy bonito que es yoga, cacao y música para niños. Entonces vamos a hacer una experiencia lúdica padrísima con mi amiga Liz, saludos. Y vamos a hacer ahí un juego con los padres, con los niños, y vamos a pasarla súper chido. Eso es el sábado 27. Y luego me voy para la Plaza Santa Catarina, en el centro de la ciudad, a las 3 de la tarde, para una función de A la Víbora de la Mar, que es el proyecto es el show que estoy trabajando ahorita, que habla de la identidad cultural, porque La Víbora de la Mar, que es un juego a la mexicana, tiene una versión en náhuatl. Entonces a mí me gusta cantarla en náhuatl y platicar con los niños acerca de nuestra identidad y de cómo las palabras pueden ser mágicas, pueden tener magia. Bueno, y luego el 28 tenemos 3 funciones el 28 de abril, con Alas y Raíces en el CENART. La primera a las 3 de la tarde y la segunda a las 5 de la tarde. La primera es con bebés, para bebés de 2 a 4 años. Se llama Plan Fuga, y vamos a hacer una experiencia basada en Rebelión en la Granja. Y luego a las 5 de la tarde tenemos un taller muy especial a raíz de una canción que hice para un texto de una poeta que se llama Cintia López, que es buenísima, que tiene un libro que se llama Arrullo de Perro, y le hice una canción a uno de sus textos. Entonces vamos a hacer un taller ahí con los niños para mostrarles, y sobre todo para que ellos
también nos den de vuelta pues una canción a raíz de un texto. Ok. Ese es en el CENART. Y en la mañana, ese mismo día 28, tenemos en el Centro Cultural Elena Garro una función a la Víbora de la Mar, que es un espacio súper lindo porque es muy íntimo, es un espacio pequeño lleno de libros ahí de magia, y eso es a las 12 del día. Todos los eventos de los que estoy hablando son entrada libre. Es muy importante porque justamente hablando de atender a las infancias, es muy importante que estos eventos todo el mundo pueda tener acceso, todo el mundo pueda acompañarnos. Solo es cosa de que quieran venir a compartir con sus infancias, con sus niñas y sus niños, proyectos que les hablen de sus valores, de su identidad cultural, y que los hagan sentir felices, niños libres, niños contentos, y sobre todo niños que pueden representar una sociedad sana. Claro, muchas gracias. Mi querido Axelófono, muchísimas gracias por visitar. Gracias por la invitación. Galería de Creadores y el Body. Un último comentario para tu público. Bueno, si quieren seguirme en todas las redes, estoy como Axelófono, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Axelófono. Si quieren que vayamos a sus escuelas, a sus eventos privados, a sus fiestas, bueno, lo podemos hacer ahí a través de esas redes, nos podemos contactar. Y bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Todas y todos atentos, pa' que no pierdan detalle. De la montaña hasta el valle, del norte hasta el sotavento, traemos un encantamiento, orgullo de este país. Es música de raíz, con un aire contemporáneo, porque los frutos foráneos tiemblan, tiemblan ante el maíz. Oye, ¿tú sabes lo que hace una bruja a las 12 de la noche en medio de un campo desierto, subida en un tractor? Sembrar el pánico. Oye, ¿y tú sabes cuál es el animal que siempre llega al último? Pues el delfín. Y la risa, remedio mágico, cura el miedo y la nostalgia. Es un bien que se contagia. Ja, ja, ja. Ustedes en su casa. Ja, ja. Eso. ¿Y tú sabes cómo queda un mago después de haber comido mucho? Más gordito. Hey. Compañera, ante lo trágico, la risa es remedio mágico, y cuando el alma anda hambrienta, una risa la alimenta. Ja, ja, ja. Ustedes. Eso. Y vamos a hacer un experimento aquí con toda la audiencia de Galería de Creadores. A ver si son buenos para reír. Solo tienen que repetir después de mí, ¿ok? ¿Preparados? ¿Preparadas? Allá va. ¡Ja! Ustedes. ¡Ja! ¡Ja! No los oigo. Más fuerte. ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey! 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 No se vende ni se compra. Una risa es valiente pa' engañar a las hormonas. Una risa es suficiente y la risa. Remedio mágico, remedio mágico, remedio mágico.
El latido de la monarca poética. Se compone de 2 poemas musicalizados. El primero, Crisálida, y el segundo, Vuela. Ambos expresan la mística misión de la mariposa monarca en la vida de los humanos. Lo anterior acompañado del dulce latido de la expresión del alma a través del cuerpo para dar cuenta de la trascendencia de la vida. Presentado por María Rita Moncada. He mirado un cielo muy antiguo. Sentí que volaba y me transformaba en una hermosa mariposa. Encantada por el tiempo profundo, escucho a la sacerdotisa irradiar silencios vivos en un nido de rostros sensibles, convertidos en alientos de amanecer que retornan para acompañar mi gestación sublime y sabia, mientras permanezco dormida, pero encendida por la tierra en movimiento, siéndome desde en la oscuridad devota por el camino de amor propio, ordenando internamente la germinación de la semilla del manifiesto infinito. Con reverencia consciente canto por mí. Con el iris me baño de luz para el nuevo comienzo. Habito virtudes para sostener la libertad, con el cordón umbilical enlazado y latiendo con el fuego interno, el que fortalecerá de sangre mis alas, y muy cerca la oportunidad de mostrar en un aleteo mi linaje, confiando en mi universo amoroso, porque Él sostiene mi paso, mis sueños, la danza de mi historia, adornándola con polvo de estrellas y emergiendo una doncella auténtica, libre y dibujada a través de mis alas. Mariposa monarca, reina de los cielos, aromas, colores y sueños. Vuelo que trasciende dimensiones, siendo un altar en sí misma. El sol te acompaña en tu recorrido, horizonte con fina cordura. Vuela alto, mariposa sagrada. Resplandece tu belleza en cada ofrenda. Eres mito y leyenda que honra las almas. En el aleteo mensajes de resurrección, armonizados por tu rezo a los ancestros con digna devoción. Mariposa dueña del sabio fuego, viajera del tiempo, ritual de las almas, espíritu de los bosques de Oyamel, veredas con raíces profundas que alimentan el ser de nuestros fieles difuntos. Tú eres aliento, mariposa monarca, vida y permanencia.
estamos con María Rita. Hola, ¿qué tal? Listo, bienvenida María Rita, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, muy contenta, mi porra, agradecida con la porra que me acompaña el día de hoy y pues feliz de estar aquí en tu programa. ¿Hay muchos cambios entre Zacapu y Uruapan? Sí, la parte de la vegetación es muy importante. En Zacapu hay menos agua y en Uruapan, bueno, se llama la perla del Cupatixio. De hecho, Uruapan significa río que canta por el río del Cupatixio que atraviesa la ciudad. Entonces, es una ciudad muy fresca, con mucha vegetación debido al clima que hay en la ciudad de Uruapan. Entonces, sí hay una gran diferencia. Mujer apasionada de la naturaleza, poesía, danza y actuación. Wow, ¿por dónde empezamos? Pues me gustaría empezar por la naturaleza. Fíjate que la parte de la naturaleza, debido a que crecí en una comunidad muy pequeña del municipio de Zacapu, pues la idea era divertirse en la naturaleza. No había otros espacios, parques, cines, etcétera. Entonces el tema era treparte a los árboles, subir montañas, jugar con los animales, estar en contacto directo con la naturaleza. Entonces, imagínate, los tiempos de lluvia pues eran maravillosos, el brincar en los charcos, bañarte debajo de la lluvia. A pesar de que no había contexto lector en mi casa, mi papá chofer, mi mamá ama de casa, pues no había quien nos introdujera a ese tema. Entonces, era algo que en lo personal, los libros de primaria, sobre todo los de lecturas, eran maravillosos, además que seguramente te recordarás, ¿no? Sí, claro. Esas fábulas, esas historias que te daban, que te llevaban a viajar con cada uno de sus textos, ¿no? Entonces a los 8 años escucho en una radio de Zacapu una convocatoria para escribir un poema y que ganarías un premio. Entonces imagínate, una niña de 8 años que no había este contexto lector, pero se me ocurrió, porque he sido muy intrépida, además muy soñadora. Entonces se me ocurrió escribir un pequeño poema de 2 estrofas, que solo recuerdo la primera, y dice: banderita de mi vida, banderita de mi amor, perdón, que es digo la canción porque lleva el ritmo, la melodía de Banderita, ¿no? que muchos conocemos. Y entonces ahora la acomodo pues a mi mamá, porque era un poema alusivo, la madre, y dice así: mamacita de mi vida, mamacita de mi amor, ¿cómo quieres que te olvide si te llevo en mi corazón? ¡Guau, qué bonito! Sí, la rima, o sea, ¿cómo fue que puse atención en la canción de Banderita y la llevo a escribir ese pequeño poema de 2 estrofas? Y una tía, hermana de mi padre, me lleva a la radio a llevar la carta, y llega el día en que nombran a los ganadores. Entonces imagínate, una niña de 8 años gana un vale para una zapatería, para llevarle o regalar unos zapatos a mi madre. Pues fue maravilloso esa parte. De ahí pues la parte de la poesía gustaba, porque bueno, era la elegida siempre para la declamación, tenía muy buena memoria y eso era me seleccionaban los maestros. Posteriormente en la secundaria continúa la parte de la oratoria, gané un concurso de oratoria, un concurso de cuento con un tema que se llama El Conejito Azul, que tengo ideas y me gustaría volverlo a escribir. Ya lo hiciste con tu mamá, ¿por qué no empezar a escribir pequeños poemas para tus alumnos? Entonces empiezo a escribir los poemas para mis alumnos, que tampoco no realicé una compilación porque eran poemas únicos para las fechas establecidas y eran pequeños, adaptados a los contextos en los que trabajaba, y además con palabras sencillas para niños de 3 a 6 añitos. Entonces, esa parte de la poesía fue gustando, me fue enamorando, me fue dando un sentido de vida y digamos, también verlo como una terapia, porque cuando escribes y plasmas las ideas de lo que está pasando, le impregnas emociones, le impregnas experiencias de vida, y esto va teniendo trascendencia una vez que lo plasmas, pero también cuando alguien más escucha tus letras, esto se vuelve magia. Pero el ejercicio actualmente de María Rita de escribir, quizá hoy es un momento de inspiración, agarras el celular y grabas la nota
grabas o escribes notas en tu celular o de verdad agarras un papel y una pluma? Fíjate qué pregunta tan interesante. Cuando empiezo a madurar esta parte de la poesía, entro a talleres literarios donde te van dando pues las reglas, todo lo que las condiciones para que se genere un buen texto. Y entonces te das cuenta, caray, pues lo que escribía yo creo que ni era poesía, no eran simples textos, pero que bueno, tú los interpretabas como tal. Y bueno, creo que de ahí también hay como como un reconocimiento de esa parte de atreverse, ¿no? Ya cuando entras a los talleres dices, caray, en la redacción hay ciertas formas de escribir y estilos, y entonces tú te vas conectando con un estilo. Entonces, cuando surge esta parte, ¿cómo llevo a cabo yo ese proceso creativo? Tengo muchas libretas, me gusta que me regalen pequeñas libretitas y voy haciendo mis notas. Puede ser en la madrugada surge una idea, no sé, las alas de la mariposa, color de sueño. Levanto y escribo la idea. Tal vez en la mañana esa idea está conmigo y surge otra idea, en la tarde surge otra idea, y entonces regularmente reviso mis pequeñas libretas de nota por semana. En los fines de semana, que es cuando tengo un poquito más de tiempo. Después de ahí es el primer paso en la libreta, ya las paso a la computadora y entonces ya empiezo a acomodar y a darle forma, a desechar, a integrar y ya se va generando el texto, pero sí, yo todavía soy como de la vieja escuela de escribir las palabras, porque más siento que pongo en conexión más mis sentidos, no sé, como que lo palpo el papel. Evidentemente creo yo que el ejercicio, dice la psicología o la psicología del aprendizaje, que es mejor escribir. Claro. Con nuestra mano en una hoja, memorizamos y comprendemos más que escribir en computadora o en el celular, porque eso es natural. Tiene muchos elementos psicológicos esta parte que nos compartes, porque además el ir generando una idea y cuando borras la idea varias veces hasta que te gusta la idea, también la ortografía se mejora, porque hay un esfuerzo importante para escribir las palabras de manera correcta. A diferencia, por ejemplo, en la computadora, pues el autocorrector y ya no haces un esfuerzo. Y que es bien importante la parte de ese ejercicio porque hay una movilidad neuronal. Y de acuerdo a las neurociencias, la poesía es uno de los géneros que más movilidad neuronal y conexión con todos los sentidos. Porque cuando estás escribiendo un texto sobre comida, estás trabajando, estás conectando con el sentido del olfato, con el sentido del gusto. Y si hablas de sonidos en el bosque, estás conectando con el sonido, con el oído, el sentido del oído, pero además de la vista, porque estás imaginando, visualizando ese bosque, ese león que camina en el bosque, etc. Entonces pones en juego esta parte. Cuando hablamos de alguna figura que tenga que ver con la parte de sentir, ¿no? Y de repente se sintió un frío y tu piel logra palpar esta parte, entonces pone en juego todos los sentidos. Entonces, es un ejercicio que incluso se sugiere para el tema de la prevención del Alzheimer y bueno, problemas que tienen que ver con la demencia senil. Entonces, ¿hasta dónde nos damos cuenta de la importancia de la poesía? Yo como terapeuta trabajo mucho la parte de la narrativa con los niños, sobre todo en el tema del duelo. Y unos resultados impresionantes porque el niño va palpando esas emociones que le generaron a partir, pierde a su padre. Y que al principio esos textos son de tristeza, de dolor, de enojo, según las circunstancias de la pérdida, pero el cómo vaya elaborando, el que vaya expresarlas a través de los textos, además le agregue sus propias imágenes, al final puede construir textos muy resilientes e incluso de mensajes de vida, ¿no? Hay una experiencia rápidamente de un niño que muere su padre por una muerte violenta y al final en uno de sus textos, siguiendo el proceso, dice
Yo solo les digo a todos los niños que amen a su padre, porque nunca saben cuándo su papá no va a estar presente, cuándo ya no va a llegar de trabajar. Cuando tú dices dar mensajes de vida, cuando dices la aceptación, ¿podríamos decir que esa persona ha curado su duelo? No, los duelos, es bien importante que los duelos nunca los superamos. Aprendemos a vivir con esa ausencia, aprendemos a vivir con esa ausencia física, afectiva, que ya no va a estar más. Entonces, esa parte que duele aquí, la guardo, la conecto con la vida, con esa experiencia bonita que tuve con mi padre, y entonces trato que esa parte repare un tanto ese dolor, pero las pérdidas no se superan, aprendemos a vivir con ellos. En este año fuiste reconocida con la presea Los 50 más uruapenses por Yo Amo Uruapan, por contribuir desde la educación, la cultura y la psicología para una mejor sociedad. Así es, pues fui afortunada, recibí esta presea en enero de este año y bueno, revisan, hay ¿cómo podríamos decir? Un equipo, una coordinación que se encarga como de revisar de personas que han dejado huella, como bien lo decías, que han trascendido en las áreas en las que se han desarrollado, pero sobre todo la parte clara es que dejen un mensaje o contribuyan a la sociedad. En el caso de la educación, yo soy educadora, pero trabajo como asesor técnico pedagógico. Me gusta esta parte de las conferencias, los talleres en escuelas. Me toca la asesoría de los nuevos planes y programas de estudio. Me gusta el trabajo con los niños, ya no estoy frente a grupos, lo extraño. El tema de la poesía, pues ahí me brindó vitaminas, me brindó muchas herramientas que me han acompañado a lo largo de mi vida. En el caso de la psicología, estudio también psicología por la necesidad de acompañar también la parte de la educación, porque el trabajo central está en las familias. De hecho, mi maestría es en psicoterapia familiar y de ahí me lleva a la parte de la tanatología, la parte de la narrativa, como para usar la parte de la poesía en algo relacionado con la tanatología. Y bueno, colaboro en una asociación civil que acabamos de cumplir 7 años, que se llama Uno en Voluntad, y ahí colaboro como tanatóloga, donde damos procesos de acompañamiento a personas que han tenido pérdidas, en un taller de un formato de 10 sesiones. Y bueno, es maravilloso eso que ofreces, y creo que como profesionistas en el área en las que estemos, es importante devolver a la sociedad de lo mucho que te han dado en el caminar para trascender a la vida. Estos 2 poemas dan el origen al primer performance, que se llama Metamorfosis, y de ahí pues van surgiendo otras ideas con otros temáticos, vamos integrando otras salas, pero sí surge porque además de la tanatología el símbolo es la mariposa, ¿no? Entonces, sin duda alguna también es mi propia vida, es esa niña soñadora, intrépida, que ahora no se imagina cuánto ha logrado, esa niña que nace en una comunidad con pocas posibilidades de estudiar, de generar una carrera, y que con mucho esfuerzo logra conseguir y además conectar con esta parte de la danza, con esta parte de la poesía, que en ese tiempo eran situaciones totalmente perdidas, decisiones económicas, por muchas circunstancias, y que poco a poco fue esta voluntad que ahora está generando esta trascendencia a donde voy. Bueno, las redes sociales, en Facebook como María Rita, así, María y Rita, con mayúscula en ambos nombres al principio. Y bueno, Instagram, María Rita, junto en minúscula, 7315. Esas son las redes sociales. Está en proceso también una página web, porque yo creo que ya vale la pena que los seguidores conozcan este trabajo que se realiza con esta fusión de educación, psicología, la parte de la narrativa con el duelo, el performance, la danza, y pues los sueños que va y los vuelos que va llevando a cabo María Rita. Qué maravilla, muchísimas gracias.
Angélica María Ramírez. Así es. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias por venir al programa Galería de Creadores. Jica Cuentacuentos lee y adapta cuentos. ¿Qué es lo que hace Jica Cuentacuentos? Ay, bueno, pues elementalmente cuento cuentos. Ajá. Pero pues todo esto partió de el encuentro entre el teatro y la narración oral. Yo inicié como actriz y durante el trayecto de hacer teatro y encontrar que es un caos de pronto formar una compañía y poder encontrar espacios, pues me encontré con los cuentos y descubrí pues que era un camino más fluido para poder presentarme pues en solitario. Que fue un cambio un tanto drástico porque no es lo mismo estar acompañado aunque sea por el director de escena que ir uno y presentarse en el escenario y estar absolutamente solo. Me remitió a un concepto de una amiga que hace doblaje en series, películas, caricaturas. Ella me dijo, antes de ser locutora, para hacer doblaje tienes que ser, que no solamente es locutar o hablar ante un micrófono representando un personaje, tienes que actuarlo, darle vida, que te posea ese personaje. Pues justo, ¿no? Lo que preguntabas era, ¿qué hago, no? Pues resulta que los narradores orales o narradoras hacemos varias cosas porque también adaptamos cuentos. Los leemos, por supuesto, los seleccionamos y depende también para qué público sea, pues los vamos a adaptar. A veces en tiempo, a veces para el espacio. Y esto viene a tomar a que tengamos nosotros una conciencia escénica. Y también, ¿no? La voz, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si hay sonido, si no hay sonido. Entonces todo esto nos va haciendo una conciencia diversa sobre esta arte escénica que de pronto no se contemplaba así porque sabemos que la narración oral parte de las tradiciones de los pueblos, ¿no? De hace muchos años en las tribus yo siempre refiero una fogata porque es como lo más cercano. Cuando imaginamos esta parte, decimos, imaginamos en una fogata, la gente contando cuentos, pero también podría ser en la sala de la casa, ¿no? La abuelita, y toda esta parte ancestral en que se ha distribuido, desarrollado y llevado a los tiempos la narración oral, ya sea en historia, en tradiciones, primeramente es parte del pueblo. A través del tiempo pues se fue convirtiendo en algo más escénico después de muchos años. Pero algo que me gusta a mí decir es, todos somos cuentacuentos, todos contamos historias, porque a fin de cuentas es cierto. Pero la parte escénica, cuando ya tiene uno este trabajo de contarlo en públicos, pues ya vienen otras conciencias, pero amorosamente siempre es de nuestros ancestros y de nuestras familias. Hay algo que yo fui descubriendo en el camino, porque las primeras presentaciones fueron como esta cercanía de, bueno, esto va en solitario, me va bien. Y al inicio me costó trabajo porque fue romper esta parte teatral de necesidad de tener compañeros a estar en solitario, ¿no? Lo que comentaba. Pero después en el camino fui tomando conciencia también de acuerdo a las peticiones de los públicos, pues que era la selección de los cuentos de acuerdo a las temáticas que requerían pues los públicos. Y esto surgió porque en las escuelas primeramente es donde nos dicen, bueno, pero es que va a ser, por ejemplo, el Día Internacional del Libro, entonces se preparan cuentos que van acordes al libro, ¿no? Historias sobre los libros, pero también sobre la violencia o sobre el suicidio. Entonces, ya cuando va uno tomando esta conciencia de, bueno, me piden eso, pero sentir la cercanía de, por ejemplo, el público adolescente que está en un conflicto de hormonas y de emociones y que uno va a contarles historias y saber que es la palabra que uno les comparte les puede resonar aunque sea tantito o les puede dar una recomendación literaria y que yo sé y me he dado cuenta de que ellos la van a buscar y te piden el nombre del libro.
me fue dando esta conciencia de la importancia que uno tiene y la responsabilidad de compartir la palabra, algo que todos usamos cotidianamente y que a veces no tomamos en cuenta nuestras palabras, ¿no? Gracias al camino y a la gente que confía en mi trabajo, he tenido presentaciones en hospitales y ahí me resonó más aún, ¿no? Cuando ves gente que está enferma, que está en pabellón y que te mandan a contarles historias y dices, wow, este contacto. Y así yo sé que hay quizá 3 personas ancianas que están siendo atendidas, inyectadas, pero hay otras que sí me están escuchando. El observar su mirada y el impacto que tienen las historias, que pueden parecer tan simples a veces, pero observar que sí les interesa y que escuchan, interactúan, sugieren, preguntan o comparten algún recuerdo, ya es mucho. Para mí creo que es la parte más bonita de ser cuentacuentos o de narrar historias, como le quieran decir. Claro. Pero esa parte es muy importante. Esta parte igual se va descubriendo en el camino. Digo, hay escuelas de narración oral aquí en la Ciudad de México. Yo me basé en mi experiencia teatral. No he asistido a escuelas de narración oral. Uh-huh. Entonces, pues fui en el camino enseñándome cómo seleccionarlo. Y fue a partir de los contenidos que me pedían. Y como por instinto fui seleccionando las historias y descubriendo si tenía que ser leyenda o cuentos más populares o ya literatura más clásica. Porque me ha llegado a pasar que esos cuentos que a medio cuento sí lo llego a terminar forzado. Cuando voy a contarlo, de pronto se me borra la cinta y es porque no tuve conexión con la historia. No me interesó. No, es muy raro que yo comparta algo que... Y entonces, descubriendo que si no tuve esa conexión con el cuento, la historia, no fluye igual de bonito con el público, pues decidí saber a sentir el cuento, ¿no? ¿Cuáles han sido sus participaciones memorables? Estuve aquí, estuve allá, participé aquí, viajé por allá. Cuéntanos un poquito de esa parte, de esa experiencia. Bien, memorable, pues la primera, que no fue la más satisfactoria. Eso fue en la feria de Tláhuac, la que hacen en el centro, no recuerdo a qué santo, una petición de qué santo. Pero yo recuerdo que el escenario lo sentí enorme, ¿no? Yo, a pesar de ya haber estado en teatro y en otras ferias, pero pues justo, ¿no? El teatro cambia la perspectiva porque tenemos compañeros y se acostumbra uno pues es que le va a tocar la salida al compañero y todo este intercambio escénico, ¿no? Las luces, cuando está uno ahí en solitario cambia, ¿no? Entonces esa fue la primera experiencia memorable. el no haber sentido que yo siento que hubiera podido haber dado más. Sin embargo, es una aprendizaje la primera vez y nunca se olvida. Después, una narradora que hace un gran trabajo que se llama Penélope Rivera. Ella creó la Red de Narradoras México y ahí contribuimos muchas narradoras. Hay narradoras con una gran trayectoria. Y Penélope Rivera nos invitó a quien quisiera participar en la última feria del libro infantil y juvenil que estuvo en el Centro Nacional de las Artes. Claro. Fue la última y pues bueno, cambiaron ya muchas cuestiones en esa feria. Pero bueno, la experiencia y el que Penélope nos diera ese chance de la que quisiera participar, independientemente de las condiciones gubernamentales, fue una experiencia muy bonita porque creo que es para los cuentacuentos una parte de una experiencia que no se vive todos los días, ¿no? Ahora que traigo el tendedero de cuentos, pues sí realizo algunas copias de las imágenes del cuento para tender imágenes, no muchas, porque algo importante que no se debe perder y que por ahí decía, se llama Lenin, hijo de la luna, él es peruano, y él nos decía, dentro de la parte de la narración textil, decía, no deben de perderse
en el textil. Ustedes deben siempre rescatar su palabra como narradores. O sea, quien está primero es su palabra. El textil está como una forma secundaria y una herramienta pues de su presentación. Y esto pasa con todos. Aunque yo tenga el tendedero, no puede ser que yo le dé más importancia a las imágenes. No hago tantas imágenes para que la gente a través de mi palabra tenga más esta imaginación y conexión con la historia. Tengo por ahí algunas presentaciones 27 y 28. Ya estaré publicando por ahí en Facebook, que me pueden encontrar como Jica Cuentacuentos. Yo siempre les digo G-I-C-A, Jica Cuentacuentos, o vía WhatsApp al 55 49 46 13 97. Muy bien, pues vamos a escuchar uno de los cuentos de Jica Cuentacuentos. Hola, ¿qué tal? Soy Jica Cuentacuentos y estoy por acá, por aquí y por allá para compartirles un libro. Este libro es de María Baranda y se llama La enorme nada. Vamos a leer un poco de texto porque contar cuentos también es leer. Vamos por acá. La enorme nada. Ya ustedes pensarán, ¿qué es la nada? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Nada? ¿La nada? María Baranda es una mujer y se le ocurrió pues escribir este texto. La nada es enorme, es oscura. ¿Qué es la nada? ¿Ustedes cómo imaginan la nada? La nada también está debajo de la cama, de mi cama o de la de ustedes. ¿Qué es la nada? Oh, o en la mesa donde todos hablan o callan. La enorme nada puede aguardar en el camino, allá, en esos caminos en donde de pronto hay mucha gente, entre los árboles, entre las bancas de los parques. ¿Pueden imaginarlo? La enorme nada está detrás de los postes o podría estar detrás de los edificios de una ciudad. Justamente regresando a la casa, la enorme nada parecía estar escondida en la enorme forma de un arbusto. Un arbusto que parecía tener imagen de un perro, según parece. La enorme nada puede ser un sapo en silencio. Espero que la puedan ver por ahí cuando vean este video. La enorme nada es una hora y luego otra. Se detiene y de pronto se queda en mi cabeza. La enorme nada se escucha de aquí para allá, pero también puede ser un hilo de estambre que juega por aquí y por allá, una bola que revolotea por toda la sala. La enorme nada resulta ser quizá un gato juguetón. La enorme nada. ¿Qué es la nada? Yo sé que cuando hablo y digo lo que quiero hacer, la enorme nada se convierte en la pequeña, en la pequeñísima, pequeñísima nada. Ay, la enorme nada de pronto desaparece, se va al cielo y ¿qué creen? Se convierte por allá arriba, a lo lejos, en los vientos, en un hermoso cometa. Y allá quedó la enorme nada. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Este fin de semana tenemos eventos para todos los gustos. Te invitamos a participar y disfrutar del mejor ambiente en el Body Foro Cultural. Viernes 26 de abril, Karaoke Sabinero con Adrián Camacho. Inicia a las 21 horas. Sábado 27 de abril, sesión fotográfica con bodegón y 2 modelos, de 1 a 4 de la tarde. Evento organizado por Producciones Olin. En concierto, la banda The Fats, a partir de las 20 horas, presenta su primer disco. Para los amantes de una de las sagas más impresionantes del cine internacional, Star Wars, fiesta temática con lo mejor de realidad aumentada y mucha diversión con DJ en vivo. Sábado 27 de abril a partir de las 10 de la noche. Entrada libre. No faltes y que la fuerza te acompañe. Sábado 28 de abril. Serenata a Mamá. Tributo a Juan Gabriel. A cargo de la compañía artística Pasión México. A partir de las 4 de la tarde. Comida, show. Te esperamos en Medellín 194, Colonia Roma. Esto es todo por el momento. Nos vemos la próxima, o mejor aún, te esperamos en el Body Foro Cultural, a vivir la experiencia de esta galería de creadores. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, el Body Foro Cultural en Facebook, el Body Roma en Instagram y Galería de Creadores en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Te esperamos en Medellín 194, Colonia Roma.